Muy bien, y ustedes ya saben que el próximo viernes se celebra el Día de la Diversidad, va a estar la Marcha de la Diversidad y estamos en un mes de la diversidad porque creemos además que en una sociedad diversa hay mucha riqueza. Y queremos ahora también conocer un poco la historia desde dentro de una familia que uno de sus integrantes transicionó. En el caso de Alejandro Ferradas, que es un músico muy conocido de nuestro país con una extensa trayectoria y que ya ha estado aquí en el Sí. programa y que se animó, y también se animó obviamente Lucas, su hijo, a contar un poco su historia. Así que primero que nada agradecerles, porque además sé que es la primera vez que van a hacer pública esta historia, que vos Lucas estás en un canal de televisión. Y sé que no es fácil, así que primero agradecerte públicamente por animarte y que también esto me parece que lo haces porque puede ayudar a otros, ¿no? Exactamente. Bien. Bueno, hablemos un poco del principio, ¿no? Cuando la otra vez estuvimos charlando, tú me contaste que, bueno, yo te pregunté, ¿tenés hijos? Y me dijiste, sí, tengo una hija y un hijo. Pero antes eran dos hijas, Sí, porque eran mellizas. mellizas. Y bueno, y las cosas obviamente que han cambiado. Contame un poco cómo fue toda esa transición de los primeros años. ¿Con normalidad? ¿Cómo Sí, lo bueno, viviste? en realidad Lucas se acordaba bien, pero este, ya desde muy pequeño me acuerdo que, bueno, que había cosas que llamaban la atención, que bueno, en ese momento uno empieza a decir, bueno, andás a ver, pero yo me acuerdo cuando, no sé, capaz que tenías como 5 años, y ¿te acordás de eso? Te pregunté, ¿qué querés Como pedir a los 4 o Reyes 5 Magos? años. Sí. Y me dijo, que me conviertan en varón. Y salió corriendo. No te puedo creer. Sí. Con 5 años. Y vos decís, bueno, yo pensaba en un juguete, pero... y después, claro, ese tipo de cosas que... Y bueno, hicimos ya, creo, en época escolar, y creo que hasta preescolar, y Claro. íbamos a comprar una mochila. Claro. Además la típica, porque vos, en ese momento eran dos niñas, entonces Claro. claro, las mochilitas Ah, iguales, mochila, ese mira, y juego. acá. Entonces me acuerdo que decía, esta, y me decía, no, esa es de nena. Ah, ¿cuál querés entonces? Y señalaba, obviamente, no sé, una autocarrera, es azul. Ok, no hay problema, esa querés esta. O sea, que esas cosas siempre estuvieron. La tomaban tanto tú como quién era quién es tu mamá, quién era tu Sí. pareja, desde un lugar natural o ya se iban dando cuenta de que capaz que había Y bueno, algo o lo dejaban pasar, porque también ameritó una pasa mucho consulta. eso. Ameritó una consulta que Ah, yo hubo qué sé eso. consulta. Y él me dijo, mira, es muy normal que los mellizos, bueno, obviamente el espacio femenino, ultrafemenino estaba ocupado por Julia, en cuanto a que era. Entonces, capaz que siempre, de repente, él ocupa el lugar que no ocupa la hermana, en el sentido, bueno, bien. Uno piensa, bueno, puede ser, pero eso se mantuvo. Entonces, Pero ustedes ya habían detectado que sí, había sí, algo era como ahí algo que sí, bueno, pero siempre está eso, bueno, no tiene nada que ver, no saber. Hasta que, bueno, sí, cuando ya fuiste adolescente, cuando ya fue Ya pasó. adolescente, ya lo planteó. ¿Y vos te acordás, Lucas, de ese sentir de cuando eras niña? En ese momento. Tengo muy pocos recuerdos porque aparte creo que el tema de la transición lo agarramos bastante, dentro de todo, bastante a temprana edad. Porque siempre fue como que no se hablaba, pero estaba ahí. Como que la familia lo sabía y sabía que en algún momento iba a pasar eso. Y cuando yo lo hablé con mi papá, él me dijo que no le sorprendía, que medio que estaba esperando a que algún día yo sacara el Bien. tema de conversación para atenderlo. Bien. simplemente. Pero tu sentir siempre fue de que tú eras un varón. Exactamente. Eso lo sentiste siempre. Sí, incluso hay veces, por ejemplo, hay cosas que yo no me acuerdo, pero siempre lo expresé desde que era muy chico. Y bueno, cuando pasé ya a finales de primaria, a los 11, 12 años, ya fue como mucho... Era demasiado obvio y ya hubo que hablarlo, porque bueno... Claro. No, y además al tener también una hermana melliza, me imagino que ahí como que notás aún más la diferencia, ¿no? De Sí, que sí. realmente sos distinto, tenés un sentir distinto, ¿no? Sí, creo que para la gente también, para la gente, más que con mi hermana compartíamos espacio, siempre fuimos a la misma escuela, al mismo liceo, era mucho más notorio eso, de la diferencia de cada uno, fuera de la personalidad, que obviamente cada persona tiene sus gustos y le va a gustar ropa distinta y le va a Sí. gustar música distinta. No, música no tiene que ver, pero, Sí. pero en plan de eso, de yo qué sé, el tema de la mochila, por ejemplo. Es como, eso.
O sea, se te nota. decían, vos, claro, Claro. vos usabas una mochila de varón, digamos, y Bueno, en primaria, desde primaria que se empezó como a rumorear de que me gustan las mujeres o si era lesbiana, o sea, como que esas cosas se empezaron a hablar. Que también está buenísimo eso, ¿no? Poder aclararlo, porque siempre todo se mezcla. Y esto que estamos como aprendiendo, porque, bueno, con Alejandro somos de otra generación, en definitiva, No. y entender que una cosa es la identidad de género, otra cosa es la elección sexual, o sea, son cosas que van por carriles diferentes y que también hay que saber entenderlos a todos, ¿no? Es que, creo que lo hablamos una vez, no sé hasta qué punto uno lo puede entender. Porque una cosa que me pasó, obviamente, sabe bien, o sea, lo primero que uno hace, no puede ser hipócrita, es negarlo, resistirse, porque uno le vienen 1.000.000 de miedos y Claro. incertidumbres a la cabeza, que muchísimas todavía las tengo y las tendré siempre, o sea, porque todo es todo un proceso, estamos todavía en un proceso. Y entonces, claro, yo decía, no, pará, Lucas, pará, mirá, vamos, ¿no? ¿Por qué? Y empecé a preguntarle muchas veces por qué. Y me acuerdo una vez que estamos en el cuarto, y digo, ¿pero por qué? Y me dice, me siento así. Porque es... Y entonces ¿no? digo, claro, qué pregunta estúpida. O sea, sí, porque, me siento así, y contra eso no puedo, No podés. no puedo decir... Y tuviste que deconstruirte mucho, porque viste como lo que hablábamos, ¿no? Somos de otra generación, Sí. en donde creo que quiero creer, y ahora le voy a preguntar a Lucas si hemos avanzado o no como sociedad en esos aspectos. Pero ahí hay una carga muy fuerte, ¿no? Un machismo muy instalado Sí. en nuestra sociedad que hace que uno tenga que ir rompiendo con eso, ¿no? Y Sí. cuando te toca de cerca más. Es como que nada, yo no creo, además yo creo que una cosa que sí hemos hablado, o sea, nadie se le ocurre decir, bueno, voy a complicarme bien la vida de mi familia y todo, o sea, es una cosa que evidentemente viene de la esencia misma de la persona, o sea, entonces contra eso dije, bueno, contra eso ya está. Y bueno, y ahí obviamente te viene toda la incertidumbre más grande de tu vida, porque no tenés de dónde agarrarte. Claro. Y justo en un ensayo, yo estaba en un ensayo, lo dije en un ensayo, me acuerdo. Y ahí estaba Nicolás Román, el bajista, y ella me dice, mirá, yo conozco a la que es como una referente en el colectivo TVU, que es Trans Boys Uruguay, ella es una gran Sí. referente ahí, te paso contacto. Y ahí arranqué, el primer contacto, y mirá, auxilio, no sé ni por dónde empezar. Claro, ¿qué hago? ¿Cómo? Y Claro. bueno, ese colectivo fue que me tiró los primeros piques, las primeras cuestiones, nos empezó a dar ideas de cómo se manejar. Y claro, y a lo que viste que había gente que ya estaba en ese camino, había pasado por cosas, bueno, ya te da un poco de decir, bueno, está, no estamos solos, porque te sentís la primera persona del mundo que se enfrenta a eso. Y yo, y esto yo no lo... no, Hasta el momento no lo conocía. no, lo vivía. claro, no hay una generación anterior en la cual haya... Sí. Pero bueno, no sé, después ya hemos ido transitando juntos cosas y así vueltas y... Lucas, ¿y cómo lo vivís desde tus pares, desde la sociedad, lo que hablábamos, ¿no? Nosotros somos de otra generación en donde de repente era hasta mucho más difícil que ahora, quiero creer, pero no sé cómo es. ¿Cómo lo vivís vos? Yo creo que dentro de todo lo que podía ser, yo creo que muy pocas veces tuve como un problema puntual con ese tema, que he tenido problemas con el tema de ser trans, pero dentro de todo ha sido pocas veces y en lugares muy específicos. Entonces, siento que a comparación de cómo era, por ejemplo, cosas que han vivido personas trans que ahora son adultas, en su adolescencia era mucho más difícil, era mucho más como que no se podía hablar del tema y era muy complicado tratarlo, incluso con la familia. Y también está el tema de no solo de lo que pasas vos, sino lo que pasa en tus familias. Claro. Porque tu familia pasa a ser familiares de una persona trans. Y eso también arrastra un poco todo lo que implica salir a la sociedad y bueno, y que te juzguen de repente en algún momento. Y también vivir con eso. O sea, en el caso de, por ejemplo, mi papá, yo imagino que es difícil saber que probablemente a tu hijo lo van a juzgar. Claro, es que yo creo que el mayor miedo de Alejandro viene por ahí, porque lo pases mal, ¿entendés? Porque es así. Obvio, además sigue siendo algo que, bueno, que es castigado mucha parte del mundo con pena de muerte, para decirte algo. Totalmente. Entonces, Sí, sí. y bueno, y esos miedos me acompañan a diario. Y después todos los miedos que tengo que enfrentamos juntos. Hay cosas porque obviamente la idea siempre fue de que fuera todo muy controlado a nivel de la medicina, a nivel psicológico, o sea, tiene un acompañamiento muy grande en todo este proceso, también nosotros, y precisamos siempre digamos, el aval y el control
de especialistas. ¿Y por qué necesitaste, Lucas, en tu caso, no sé si hiciste tratamiento hormonal? Sí, ¿Necesitaste modificar también tu apariencia? Porque también, digo, podría haber sido válido decir, bueno, yo me siento de tal manera y bueno, no importa mi envase, ¿no? ¿Por qué tú necesitabas sí también modificar tu cuerpo y tu apariencia? Yo el primer cambio que hice fue cuando estaba en primero de liceo, que empecé a... Bueno, en realidad empecé a hablar cuando estaba en primaria sobre cortarme el pelo más corto. Y eso también creo que fue el primer como... la primera cosa que tuvieron que encarar mis padres, el hecho de decir, ok, después de esto va a haber un antes y un después, y es lo que pasó. Y bueno, en primero de liceo también yo agarré el tema de la pandemia, entonces en realidad yo no me veía cara a cara con mis compañeros hasta mitad de año, entonces cuando ya arrancamos presencialmente, yo... transicionado. Claro, había transicionado, había arrancado con el pelo corto, y desde primaria que ya se arrastraba como un rumor de que de repente yo no usaba mi nombre completo, sino que usaba un diminutivo, que era como medio unisex. Y después, creo que después de eso nunca hice ningún cambio, siempre como que la gente me veía y solía como pensar que yo era un chico biológicamente varón, entonces nunca tuve cierta necesidad de cambiar más que eso, pero ya cuando empecé a crecer y empecé a entrar ya en el liceo, ya más a bachillerato, el problema que tenía y que tengo es que al tener rasgos faciales más femeninos que los otros chicos, suelen pensar que soy más chico de lo que soy, suelen pensar que soy menor, y eso a veces es molesto y aparte a veces es difícil como un chico trans ver cómo los demás pasan por cierta pubertad y ver cómo les empieza a cambiar la voz y les empieza a crecer barba eso y saber que yo no pasaba por eso era difícil a veces. Bien. Y eso, bueno, obviamente que es controlado, que es asistido, porque también, también me imagino que ahí aparece el miedo, ¿no? De decir, ay, ¿qué se va a hacer? Es su cuerpo, es sagrado. Todos pensamos que el cuerpo de nuestros hijos es sagrado. Entonces... Sí, pero imagínate la situación. O sea, vos tenés que firmar una autorización, porque es menor, para un tratamiento hormonal. Y eso implica un montón de cosas que lo primero que te ponen, como todas las cosas, ¿viste? Cuando estás a hacer una operación y vos si lees eso, si vos no entro, ¿no? O los medicamentos, ¿no? Ahí va, lees, bueno. Esto era igual, o sea, lo primero que decía, bueno, que no hay todavía conocimiento a muy largo plazo, o sea, y vos te vienen todos los miedos, pero ¿por qué voy a hacer? Porque hay una persona sana, entonces, bueno, obviamente, voy, pregunto, llamo a la gente que ya llevó años en con tratamientos, ¿qué antecedentes hay? ¿Qué pasó? Porque, bueno, entonces me tranquiliza, no, mira, no hay colectivo más controlado médicamente porque es controlado cada 3 meses, o sea, todo es muy controlado, que eso fue siempre muy importante para mí. O sea, que también es verdad que antes no existía, ni siquiera existía la especialidad médica de género y diversidad. Entonces, harían lo que claro. Cosas que le dirían que había que hacer y bueno, ahí había desastres muy grandes, ¿no? ¿Y sentís que ahora está preparado el sistema médico? Y se está preparando de a poco. Para mí fue, bueno, nosotros fuimos, cuando empezamos, era creo el primer paciente, el segundo que tuviste tú. El segundo, creo. Y ahora, para conseguir ahora, el género y diversidad es como una especialidad que bueno, y se está armando equipos muy específicos para esto. Y bueno, sentís por ese lado que bueno, que la cosa va caminando hacia algo que bueno, que realmente ha mejorado. Una cosa que ha mejorado mucho, que yo, imagínate, cuando se habló en su momento de la ley trans, me parecía algo tan ajeno a mi vida, que en aquel momento. Y cuando te das cuenta de que gracias a esa ley un montón de cosas hemos podido hacer sin mayores problemas, cambiar el nombre. Es un trámite que está especificado, trámite cómo son los pasos, y me dijeron, no, ya tenés que hacer esto, sé cuánto, me pasaron el formulario, llená, después le van a citar una entrevista y después va y saca la cédula. Y entonces, cuando hicimos eso, me acuerdo... Bueno, ¿Y qué momento, el momento del de decidir, lo decidiste vos, Lucas? En realidad fue como que no lo decidí yo, sino que el nombre que tenía antes, el diminutivo que agarré fue Luke, tipo LUC. Sí. Entonces la gente empezó a suponer que era diminutivo de Lucas, entonces por inercia quedó Lucas. Claro, porque además estaba para... Y eso sí, cuando estábamos ahí llenando el formulario, que está llenando un formulario para mandar, ¿no? Y me dice, Lucas Rafael, me dijo.
Agregaste a Rafael. Claro, le robé el segundo nombre. Digo, no, me di cuenta por qué, pues yo soy Alejandro Rafael. Ah, bien. Entonces digo, no, pasa que, mira, tu hermana Julia es Julia. Y siempre, a mí no me gusta eso que los hijos lleven los números a los padres, Sí, nunca sí. estoy a favor de eso. No sé cuánto, ahí tuvimos un diálogo ahí. Bueno, pero era como un homenaje, que No, es pero lo me que dijo, hice lindo. pero yo no, dijiste, bueno, pues yo quiero eso. Tenía Bueno, dale. 14 pero- años. creo. Rafael. Y no, y sí, realmente fue un trámite. Después, sí, y eso, por ejemplo, tener todo, o sea, que vayas a, en todas las instituciones, ¿no? O sea, que tener, bueno, obviamente todo, el nombre de él anterior no existe en ningún lado. Claro. Entonces, claro, da cierta cosa de que antes, bueno, era como, Sí. lo llamaban por otro nombre y ya. Pero no existe, pero es, porque en definitiva Lucas es lo que fue, lo que es ahora, o sea, Sí. obviamente que siempre fue Lucas, siempre, Sí, sí. digo, obviamente Bueno, es así. ese es el gran clic, ¿no? Que uno tiene que hacer, que en un momento parece que no sé, que va a cambiar. Y dice, pero ahora, ¿qué va a cambiar? Y me costó llegar a ese punto. ¿Qué es lo que realmente va a cambiar? La apariencia y el nombre. Ya está. Digo, bueno, pero ese sigue siendo mi hijo. O sea, afectivamente no hay. O sea, voy diciendo, bueno, que se vea distinto y que tengo que decirlo por tu nombre. Ah, bueno, ¿cuál es el problema? Y ahí empecé por ese lado, a decir, bueno, entonces, pero claro, sí, yo lo vi con Sí. pelo corto, que tipo, Claro, obviamente que es un trabajo que me imagino que debe haber sido bien difícil. Hoy estás acá, Alejandro, pero bueno, también está tu mamá, también está tu hermana. El sostén de la familia, ¿qué ha significado, Lucas, en todo esto? Yo creo que mi hermana más que nada es la que siguió más de cerca todo el proceso porque al tener la misma edad fue como que creo que fue la primera en adaptarse porque de repente yo me acuerdo que cuando empecé a hablar de esto en realidad la primera persona que se lo dije fue a mi hermana y una amiga que teníamos en común en una pijamada que estábamos cuando estábamos en primaria. Entonces fue la primera en saber y fue la primera en adaptarse a eso y también fue como creo que la que más fácil se adaptó, fue la primera que empezó a llamarme por otro nombre y la primera que empezó a actuar sobre eso. Y también fue un apoyo cuando mis padres tuvieron que pasar por el duelo de decir, ok, esto está pasando y va a implicar un montón de cosas y recién tiene 12 años y de acá en adelante van a pasar un montón de cosas hasta sus 18 años. Y bueno, y ella creo que siempre me apoyó, creo que nunca tuvo ningún problema. Me acuerdo cuando éramos chicos, tendríamos 11 años, le daba miedo, sí, que yo cambiara, pero no que cambiara en lo que es la transición, sino que le daba miedo de que yo cambiara mi personalidad Claro. y que de repente la dejara de querer, cuando en realidad tiene nada que ver, Claro, pero éramos sí, sí. chicos y tenía como ese miedo nada más. Bien. una cara, Julia. Una creación, un sostén bien importante Sí, para sí, toda la Julia, familia y qué suerte que tenés, ¿no? Porque la verdad Sí, es que sí. esta realidad que tenés de una familia que te apoya, que te acompaña, es como debería ser siempre y lamentablemente no pasa, ¿no? A veces Pero es yo mucho más entiendo difícil. que es difícil. Yo decía, bueno, es como que algo que. Porque uno podría decir, no, bueno, sí. Qué bueno. No, es un problema, es toda una cuestión. Entonces, yo también digo, Lucas, también que si alguien le rechina esto, tampoco hay que juzgarlo demasiado porque es parte también de una formación Es desconocimiento cultural. también. Es desconocimiento, pero también, a ver, a mí me llevó, o sea, un tiempo poder caer en un montón de cosas y hacer todo un montón de mi transformación. Sí. ¿No? Hay chistes que me dejaban de hacer gracia. Claro. Hay cosas que uno empieza a cambiar. Me cambió un montón de visión con el tema de la diversidad en general, ¿no? Porque también yo le decía, claro, cuando él me decía de cortarse pelo, digo, ¿pero por qué? ¿Para verte más masculino? Sí. Y yo decía, mira papá, yo tenía pelo por acá, teñido, ¿no? Claro. Digo, yo me siento varón, pero hasta que no hablé con el psicólogo y me dijo, no, es muy importante que él se vea como se siente. Totalmente. Yo no valoraba, decía, ¿qué te cambia el pelo? Y ahí me di cuenta que sí que cambia. Totalmente. Has aprendido mucho en este proceso, sigo, ¿eh? y sigo. Ha sido Lucas un gran maestro. Viste Sí, que sí. los hijos por lo general son maestros, Sí, pero en sí. este caso Alejandro te ha dado unas cuantas lecciones. No, cuando está en la adolescencia, entonces también tenemos todo el tema adolescente. Claro. Toma. Lucas, ¿qué le dirías a toda la gente que de repente no entiende todos estos procesos? Que dicen, o lo hacen por moda, o no entiendo por qué, o qué le dirías si tuvieras la posibilidad de también de repente dejar un mensaje para quien no lo entiende o también para personas que estén atravesando algo parecido a lo que estás viviendo vos? Yo creo que es normal no entender. Al no vivirlo, yo creo que la gente nunca lo termina de entender. Y a veces
incluso viviéndolo yo tampoco lo entiendo, pero creo que lo importante es tener la intención de aceptarlo, porque cuando una persona está muy cerrada y no quiere saber nada del tema y no te escucha, es muy difícil hacer que cambie de opinión, pero si una persona está dispuesta a apoyarte, va a buscar la forma de entender o tener una idea de lo que pasa por tu cabeza, de lo que vos sentís y lo que vivís. Lucas, esta pregunta se la hago por general a todos los entrevistados y me interesa tu respuesta. Si tuvieras la posibilidad de decirle algo a esa niña que fuiste, ¿qué le dirías? Que no sé, que las cosas se dan solas con el tiempo, que dentro de todo da miedo, pero nada que no se pueda superar. Creo que se anime. Claro. Ahí está, muy bien. Gracias a los dos por acompañarnos y por contarnos esta historia. Gracias También por... Hay un tema muy lindo, también hay que decirlo, hay una canción que le hiciste a Lucas, que están los dos en el videoclip. Sí. Para que la gente también... también... está Julia. O sea, Julia siempre está ahí como que, bueno, ahí hizo una toma, ahí me da cosa. Perfil bajo, no quiere. Totalmente. No tenía mucho Bueno, ganas. ¿cómo se llama el tema para que la gente lo pueda buscar también? Ese valor. Muy bien. Ahí estamos viendo parte de lo que es el videoclip y que la gente también pueda compartirlo en su casa y acercarse a esta historia. Y bueno, y saliendo un poco de todo esto, hay un toque ahora, se viene el fin de semana, ¿verdad, Alejandro? Sí, este fin de semana se va a presentar un disco muy lindo que salió en el pasado, que se llama El Noviento de la Luna, que es un homenaje al Darno por 70 años desde su nacimiento, con artistas varios. La verdad que va a ser ahí en la trastienda de 21 horas y estoy muy contento porque, bueno, también esas cosas que... A ver, el mismo año que muere el Darno, nacen mis hijos. O sea, entonces tengo como que el año 2007 me dio vuelta el mundo. Entonces todo muy vinculado en cuanto a que, bueno, la tía del Darno decía que habían venido justamente para compensar eso. Sí. Te juro, me lo dijo la tía, la que era María del Darno. O sea que, bueno, todo en mi vida todo tiene que ver. como un vínculo Totalmente. importante. Así que bueno. ¿Se sintieron cómodos? ¿Te sentiste cómodo? Sí, sí. Bien. Me quedo contenta, tranquila con eso. Gracias por acompañarnos, Por favor. un gusto recibirlos, de verdad. Gracias.